Buenos días, tardes o noches a cada uno de ustedes, depende a qué hora nos vea, dónde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo, comunicando la palabra de Dios. Un nuevo mensaje, pues nuevo en el aspecto de que vamos a hablar de algo que ya se ha hablado por mucho tiempo, que nos dice la Biblia, acerca de. Estamos viendo lo que Pablo nos enseña por medio de las epístolas escritas por él. Estamos en Gálatas, capítulo 3, versículo 19 al 22. Vamos a ver esta mañana 4 versículos, creo. ¿Sí ves? Vamos a tratar de ver de qué se trata, qué podemos aprender, qué nos dice, qué enseñanza tiene. No es una crítica, es una disertación, un pensamiento, un razonamiento acerca de qué es lo que presenta la palabra de Dios, cómo nos la presenta y a quién se dirige. Obviamente a quién se dirige es a todo creyente, a todo aquel que desea o quiere entender qué es lo que es la Biblia, qué es la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y cuál es el propósito de todo esto, verdad? Seguimos hablando pues entonces de Gálatas, que es referente acerca de la salvación, de la función de la ley, de la función de la gracia. En cada creyente, cómo deberíamos de comportarnos, cómo deberíamos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón, cómo aconsejar a los demás si gustan querer tener más información acerca de el por qué tenemos la confianza en la palabra de Dios. Les invito a que escuchen un poco, aunque sea, voy a tratar de ser breve, pero no dejando de darle importancia a lo que dice la palabra de Dios, como nos la presentaba. Entonces les voy a pedir como cada mañana. Betsy, me acompaña Betsy, su familia, mis hijas, mis nietos, están con nosotros esta mañana y dándole gracias a Dios porque, pues, si no fuera por ellos, pues realmente, especialmente por Betsy, la que me ayuda en la mayoría de las cosas, no nomás ella, también su esposo, la manejan, me traen, me llevan y es una bendición para mí poder hacerlo todavía, ¿verdad? Pero con ayuda. Y Dios lo ha dispuesto así, bien, no tengo por qué renegar. Simplemente le damos gracias a Dios para poder estar nuevamente con usted, comunicando lo que dice la palabra de Dios. Voy a pedirle a ver si como cada domingo o cada día que presentamos la palabra de Dios, que nos lea en la versión antigua Reina Valera y vemos luego cómo nos la presenta Biblia a las Américas, Biblia de estudio, que se acerca un poco más al griego, ¿verdad? Al significado griego, que es lo que está escrito en el Nuevo Testamento. A pedirle a ver si como cada día que hacemos presentación, que vea la porción de la palabra en la versión Reina Valera y luego lo ponga en las manos del Señor esta enseñanza. Adelante, por favor. Gálatas 3, 19 al 22 dice la palabra de Dios, pues de qué sirve la ley, fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador, y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Luego la ley es contra las promesas de Dios, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas encerró la escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el amanecer y el descanso de anoche, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú es el que guía y usa y unge al que está predicando, Señor, igualmente a cada misionero, pastor, evangelista, maestro, alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor, que tú prepares los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y pues, Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, enfermedades, pérdidas, necesidades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que guía, guarda, suple, consuela y cura. Y pues, Padre, que todo sea baja la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Padre, te pedimos por cada
persona alrededor del mundo, Señor. Tú sabes las situaciones de cada uno de nosotros, Señor, y pues Padre, te lo ponemos todo en tus manos, Señor. Te pedimos por cada líder, Señor, alrededor del mundo, comenzando con cada líder de familia, Señor, y pues también por cada líder de gobierno, Señor. Te lo ponemos todo en tus manos, Señor, que todo sea hecho tu voluntad, Señor. Nuevamente te pedimos que te damos gracias, Señor, y pues Padre, todo está bajo el control tuyo, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a ver cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas. Y ya vimos cómo la presenta la versión Reina Valera, versión antigua. Vamos a ver cómo la presenta entonces del 19 al que dijimos, al 22, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así: entonces, ¿para qué fue dada la ley? Es una pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. El 20. Ahora bien, un mediador no es una parte solamente, ya que Dios es uno solo. El 21. Entonces, la ley contraria a las promesas de Dios, pregunta, de ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. El 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Nuevamente vemos entonces que dice: para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Perdón. Es algo que tenemos que entender, que la Biblia nos enseña que Dios tiene un plan, y lo hemos dicho y lo repetimos para que se entienda de que es un plan de Dios que hubiera primeramente esto, pero antes de la ley, ¿qué fue? La fe. ¿De quién? De Abraham. ¿Por qué estamos predicando esto? Porque primero fue la fe de Abraham, después vino el pueblo de Israel, después vino todo lo demás, después vino la ley. Pero ya estaba por ser primero, que fue cambiado. ¿A quién le fue dada la ley? Al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era el pueblo de Dios. Y eso podemos contrastarlo o verlo, permítanme, ahí en Éxodo 31:18, ¿qué dice, mija? No quiero dejar claro un punto nada más, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Quiero que se ponga, gracias, mira, se ponga atención que fue escrita por el dedo de Dios en esas tablas, estando ¿qué era? Monte, el monte de Sinaí. El versículo 32 del 15 al 20, ¿qué nos dice? Son 5 versículos. Dice la palabra de Dios, y volvióse Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados de una parte y de otra estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campo. Y él respondió: no es eco de algazara de fuertes, ni eco de alaridos de flacos, algazara de cantar oigo yo. Y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, enardeciósele la ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte, y tomó el becerro que había hecho y quemólo en el fuego y moliólo hasta reducirlo al polvo, que esparció sobre las aguas, y diólo a beber a los hijos de Israel. Algazara o algazara quiere decir muchos voces, ruido de voces, mucho hablar, mucho ruido de voces.
una algazara de ruido de voz, ¿verdad? Entonces vemos que llevaba Moisés, las tablas escritas por los dos lados, que eran unas piedras que había llevado alistadas para que se escribieran ahí que la ley, los mandamientos. Pero que cuando regresa Moisés al pueblo de Israel, ¿cómo encuentra el pueblo de Israel? Adorando a un becerro de oro y andaban desenfrenados, haciendo de toda clase de actos, ¿verdad? Y entre ellos carnales y de todo. Total, que ellos querían fiesta, querían pachanga o pasar la afán. Pero, ¿qué pasó? Entonces, Moisés se enoja y trae las tablas. ¿Y qué hace con las tablas? Ahí en Éxodo 34-28. Dice la palabra de Dios, y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Vemos entonces que si nosotros, gracias, leemos toda la historia completa, que entonces él tuvo que escribir. ¿Quién? Moisés. Las tablas, porque las quebró enojado porque el pueblo de Israel se había rebelado en contra de Dios. Entonces, ¿quién escribió la ley? Primeramente Dios la había escrito con su dedo, con su poder, lo había escrito por los dos lados, las tablas. Pero luego tuvo que, si nosotros leemos toda la palabra de Éxodo 30 y del 31 al 34, vemos que quebró las tablas Moisés, enojado porque el pueblo de Israel se había vuelto idólatra, desobediente a la palabra de Dios, y luego él tuvo que interceder por el pueblo de Israel para que Dios no lo consumiera. Pero luego se le dio la tarea a Moisés, que estuvo 40 días, 40 noches, ayunando en el monte sin comer ni beber agua. Y él se le fue dada la tarea de volver a escribirla. Por eso se dice la ley de Moisés. Porque cuando mandó Dios la ley de él, el pueblo no la quiso, se rebeló y destruyó las tablas que Moisés. De esa manera lo que Dios había hecho quedó, no que quedó anulado, sino que ya no lo que Dios escribió no lo quiso el pueblo, como en estos tiempos tampoco se quiere la Biblia. Pues es algo que podemos ver, no todos, porque muchos entendemos que el plan de Dios es para que el gentil, o nosotros los que no somos de Israel, alcancemos la gracia por gracia, no por la ley. Por eso estamos hablando de qué? De la ley, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el propósito de la ley tiene un propósito divino. ¿Qué dice Romanos 7:7 al 12, mija? Dice la palabra de Dios, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Gracias. El mandamiento, la ley es santa, justa y buena. Porque era un propósito de Dios. Él sabía que ningún ser humano podía cumplir todo lo que la ley manda. Él lo sabía. Por el cual era el propósito. No de que aborreció a su pueblo, que no quiere su pueblo. Simple y sencillamente, como Él es el hacedor de toda la raza humana, aunque no muchos no lo quieran aceptar, estamos hechos a la imagen de Él, todos. Entonces somete al pueblo de Israel a que acepte. ¿Por qué? Por rebelde, porque estaba destinado a que predicara la palabra de Dios, pero se rebeló en contra de la voluntad de Dios y
era porque el pueblo se rebeló, Dios sabía, no que Dios hizo que el pueblo se rebelara. Dios sabía que el ser humano es incapaz de llevar por sí mismo todas las reglas establecidas por Dios. Por eso es que tuvo que haber ¿qué dice ahí en 1 Timoteo 1 del 9 al 10? 9 y 10. Capítulo 1, 9 y 10. 1 Timoteo. Dice la palabra de Dios, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Toda la enseñanza bíblica no es para manipular, como muchos dicen, porque hablo por mí, no hoy por mi hija y por toda la familia. No estamos buscando quitarle nada a nadie, no le estamos pidiendo nada a nadie, porque no estamos manipulando, porque muchas veces es que utilizan la religión, es que utilizan la Biblia para pedir, para manipular. Y realmente, pues no, ¿quiénes son los que han sido manipulados? Aquellos que han entrado en el control, en el rol, no en el control, en el rol del mundo. Aquellos que andan peleando, aquellos que andan viendo, que han sido excitados o llevados o manipulados a que entren a un debate con quien sea por un propósito erróneo, porque todo es erróneo, que dice la Biblia, no que yo soy perfecto, no que mi familia sea perfecta, o no que los cristianos seamos perfectos. Entendimos, nos arrepentimos y entendemos que el propósito de Dios para todo ser humano, porque el hecho, déjeme le digo algo, el hecho que tenganos mucho dinero, el hecho que tenganos mucha importancia, que seamos muy sabios, muy conocedores de todo, y que seamos científicos estudiados o no estudiados. El hecho es de que somos seres humanos, todos tenemos la misma fisiología humana, porque todos somos humanos. Y tanto el rico como el pobre, el sabio como el fato, o el ignorante o el necio, vamos a morir un día. La diferencia es de que entendemos los cristianos que Dios quiere que nadie se pierda. ¿Cuál es la enseñanza de la Biblia? Precisamente estamos viendo cómo fue establecida la ley y el propósito que tenía la ley. Pero nadie pudo, ni ha podido, ni podrá cumplir todos los mandamientos de la ley. Ahora, no estoy diciendo que la ley quedó anulada, no, la ley no quedó anulada. Hay un versículo bíblico donde el Señor dice, no vine a abrogar, vine a cumplir la ley. Y es un versículo que hemos estado hablando, diciendo, repitiendo, porque tiene un propósito. Que entendamos que el mediador, que la simiente, es aquel que fue a la cruz sin pecado, que fue cargado en él todos los pecados de todo el ser humano, de todo aquel que quiere. Él está dispuesto a cargar el pecado de todos, pero hay un requisito. ¿Lo tienes, amiga? ¿Me lo lees, por favor? Mateo 5:17 dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Amén, gracias. Fíjese bien, y si nosotros entendemos por qué, ¿dónde dice? ¿Qué dice ahí en Juan 3:17? El 3:16 no lo sabemos de memoria, o aún los que no conocen la palabra de Dios completamente saben el versículo Juan 3:16, pero ¿qué dice el 17? Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo por él. Desde Génesis, si me buscas ahí donde dice, tú le dirás en el calcañar y ella te dirá en la cabeza, cuando Dios está hablando acerca de que enviará un mediador. Está haciendo la promesa proféticamente ¿desde dónde? Desde Génesis, ¿lo tienes? Génesis 3:15 dice la palabra de Dios,
Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién le está hablando? A la víbora, ¿verdad? A la víbora. Vemos entonces qué es lo que estamos viendo. Desde un principio la Biblia nos dice, no son muchas simientes, inclusive hay un versículo. No es que sean muchas simientes, es una sola simiente. ¿Y quién es esa simiente? ¿Quién es esa simiente? Pues simple y sencillamente Cristo, ¿verdad? Vemos entonces que dice Gálatas 4:4, ¿la hallaste? ¿Es eso que estaba buscando? Gálatas 3:16. A ver. Dice la palabra de Dios, y a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿De quién? Gracias, mira. ¿De quién es simiente Cristo? Carnalmente, de Abraham. ¿De dónde sale todo? De Abraham. Porque le fue contado por justicia. El haberle creído, no nomás creer en Dios. Haberle creído a Dios en sus promesas. Es por eso que tenemos que entender que Dios de antemano sabía y sabe. Él sabe quiénes son o quiénes no salvos. O quiénes iban a ser o quiénes van a ser salvos y quiénes no. Pero eso Él no interviene a querer forzar a nadie que acepte su palabra. ¿Por qué? Porque Dios no es un dictador. En ese caso, poder tiene suficiente para haber hecho robots, para apretar un botón y adórame. Ahora ofrenda, ahora esto, ahora no. Todos tenemos libre albedrío, de manera que tenemos una independencia cada persona para tomar decisiones propias. ¿Por qué? Dice, hay un proverbio que dice, es el 15 de, no me acuerdo, 31, 17, 31, no me acuerdo. Dice que el justo será pagado en la tierra, con timás el impío. Vamos a ver si lo hay a ver, si para que no dejaron en el aire nada más, ¿verdad? Es algo que debemos entender, que todas las obras del ser humano tienen una consecuencia en lo espiritual. Así como lo espiritual tiene consecuencia en lo terrenal tiene consecuencia en lo espiritual. ¿Lo tienes? Proverbios 11:31. Proverbios 11:31. Dice la palabra de Dios, ciertamente el justo será pagado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Cuanto más el impío y el pecador. Si el justo será pagado en la tierra, en vida, cuanto más el pecador. ¿Por qué dice Gálatas 6:7? Es que tenemos que entender que nos da todo el mensaje completo, para que no haya duda de que nos da la información, si queremos entenderla. ¿Qué dice? Gálatas 6:7 dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí mismo Gálatas 4:4, y ahorita me lo leo, espera. Entonces sabemos que Dios provee esa promesa que le hizo, esa profecía que hizo ahí en Génesis, cuando habló con la víbora, que iba a enviar a quién, a un mediador. ¿Qué dice ahí Gálatas 4:4? Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Gracias. A su tiempo, gracias. Hecho súbdito a la ley, hecho de mujer, y vemos que fue sometido bajo la ley, fue presentado a los 8 días de haber nacido, luego fue ¿qué? ¿Fue Jesús circuncidado? Sí, porque estaba bajo la ley. ¿Fue Jesús capaz de poder pagar por todos? Sí, porque es el Hijo de Dios y no pecó. En todo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por eso que vemos que la ley tiene un propósito. La función de la ley, ¿cuál era? Dice ahí en Hechos 7:53, nos hace una referencia hablando del pueblo de Israel. Si puedes leer 51 hasta 53 para que tenga mejor entendimiento. Dice la palabra de Dios, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros,
¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis de la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? En otras palabras, te presenté la ley para que la siguieras y no la quisiste, no la seguiste, no te sometiste a la ley. Es el pueblo de Israel y es lo mismo que nos dice ahora también a nosotros. Si te dan la oportunidad que encuentres salvación para tu alma, ¿por qué no la quieres? ¿Qué es el Deuteronomio 5:5? Hablando de la intervención de Abraham, digo de Moisés, perdón. Dice la palabra de Dios: Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para denunciaros la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, diciendo. Amén. Entonces vemos que Moisés estaba siempre en medio, haciendo el papel a semejanza o a sombra de Cristo, intercediendo, mediando entre Dios y los hombres, pero no para salvación, sino para que entendieran que, dice ahí en Juan 1:17. Dice la palabra de Dios: Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo. Mas la gracia y la verdad por Jesucristo. Y entramos al tema más ampliamente, al tema de que es por gracia, no es por obras para que nadie se glorie. Ya hemos dicho Efesios 8:9. Entonces, debemos entender que Dios nos deja toda la información, pero cuando nos hablan o le hablamos a la gente de la palabra de Dios, ay, eso ya pasó de moda. O sea, todavía están con los cavernícolas, cuando nunca existían los cavernícolas. Ciertamente gente vivió en cuevas, así como se ocultaban en cuevas, pero no es como lo presentan el mundo. Porque el mundo nos presenta de una manera conveniente que les beneficia a ellos, porque son gente pensando en lo material nada más. ¿Cómo manipulo esto? ¿Cómo manipulo el otro? Pero cuando nos hablan la verdad, le hacemos el fuchi, no queremos oír la verdad. Porque no nos conviene, porque tenemos intereses en el mundo. Hay una enseñanza en el mundo, porque lo vi en el mundo, cuando andaba ahí también yo, en el montón, que dice, 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y el que tenga esas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. Y el que tenga salud, que tenga platita, que la cuide. Y el amor y el dinero, que no lo tire, la salud, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que entendemos, es el punto de qué se trata todo esto. Si nos conviene, lo hacemos. Si no nos conviene, no lo hacemos, porque no me deja ningún beneficio. Pero realmente, si nosotros estudiamos y entendemos lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra, nos damos cuenta que el plan que Él forjó para la salvación del ser humano, de toda la humanidad, sea israelita, sea gentil, sea griego, sea lo que sea, todo está propuesto para la humanidad, por Dios. Mas Dios no va a obligar a nadie, porque Dios nos muestra que nos ama. Ahí en Romanos 5:8, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: Mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios encarece o engrandece o muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Había un propósito, gracias a Dios. Cuando hay una deuda, tenemos que pagarla, sea terrenal o sea espiritual. Vaya las cosas, pero cada una en su modo, en su manera, como Dios ha propuesto. Quiéranos o no quiéranos, hay hechos que nos enseñan el amor de Dios, para que nos habla con amor, para que entendamos que no es un dictador, ni un legalista, ni un exagerado. Simple y sencillamente dice, ¿sabes qué? En ti puse alma,
Tu cuerpo va a perecer, pero tu alma tiene eternidad. Si te has dado cuenta, los ricos, los que tienen mucho dinero, no tienen un cuerpo de oro. No les tienen de plata ni el intestino, ni los riñones. Sigue siendo una creación de Dios, una formación de Dios. Dios formó al ser humano y le pone reglas y estatutos, mandamientos, pero si quieres aceptarlo. Dios en ninguna manera nos tienes que, deberíamos porque no nomás es porque alguien dijo. Si alguien te dice algo, aún lo que yo te diga, tienes que buscar en la Biblia. Y si quieres buscar más en la Biblia, la verdad en la vida, pues vas más allá. Hay tanta enseñanza, hay tanta facilidad para encontrar respuesta a todas las cosas que ahora depende de nosotros si queremos o no queremos. La Biblia dice que la ciencia aumentará día a día, la mal llamada ciencia o como lo quieras ver. Pero el punto es, ¿qué estás haciendo para entender? O simplemente vas con el ritmo de la vida y del mundo viviendo sin ofensa, como los animalitos, comen, nacen, comen, duermen, crecen, se multiplican y mueren y ya, se acabó. No, porque los animalitos no tienen cerebro para pensar. El ser humano Dios le dio tamaño cerebro. Déjeme decirle que usted y yo y cualquier ser humano desarrolla su cerebro según como lo quiera desarrollar. ¿Por qué? Porque si ponemos atención a las cosas, que es lo que se requiere atención para poder oír atentamente, a manera que podamos entender cualquier enseñanza que nos dé. Pero si somos distraídos, si somos cualquier cosa nos distrae, difícilmente vamos a aprender. El ser humano se distrae con cualquier cosa. Y el ser humano manipula al ser humano. Hay tantas cosas que podemos mencionar que dicen que el vivo vive del mundo, ¿verdad? Pero es realmente porque no es que no haya cerebro, es que no hay disposición de querer entender, no hay disposición de querer agradar a Dios, porque no lo vemos, porque no baja y nos pone una tunda, pero que pasamos por pruebas, situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando que debemos poner atención en algunas cosas de nuestras vidas que están mal, pero eso depende de cada quien, porque dice, porque la ley por Moisés, ahí en Juan 1:17 nos leyó eso, y fue dada. ¿Por quién? Por Moisés. Fue dada, no que Moisés la dio. Más la gracia y la verdad por Jesucristo. Si hemos entendido eso, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no creerá, creyó, creía, no, cree, continuo, todo el tiempo, cree, ese es continuo, ese versículo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si entendemos que la vida eterna de mi alma está en Cristo Jesús, en las enseñanzas, ahora, no, cuando la palabra de Dios que nos es enseñada, no es pesada. Cuando usted o yo vamos a hacer algo que no nos agrada, qué pesado es. Es lo mismo. Si usted viene con una negatividad, con una mentalidad, porque ya escuchó a alguien que dijo, es que la Biblia también tiene fallas. Es que Jesús no. Es que Dios ya se murió. Y ya viene con una mentalidad negativa, pues no va a aprender nada, no va a oír nada, porque ya no quiere saber nada, porque le conviene como está. Pero la verdad que no estamos hablando de lo material, estamos hablando de lo espiritual. Ciertamente lo material tiene algún valor en esta vida, pero ¿qué vale más? Lo espiritual porque es eterno, esto es pasajero. De aquí nos vamos. Usted y yo, si ya es grande de edad, fuimos niños algún día, fuimos bebés, y mamá nos dio de comer de su cuerpo, y nos cuidó y nos cambió los pañales. Pero ahora ya no estamos niños, y cada ser humano nacido de hombre y de mujer es el fin de cada persona. Nace, crece, pero crece solo. No, la mamá y el papá lo cuidan para que crezca. Se desarrolla, pero si no hay una enseñanza espiritual, se desarrolla en lo material. Y esa enseñanza ha habido todo el tiempo. Estudia para que seas algo en la vida.
Estudia, pero nunca le dicen estudia para que seas alguien cuando pases ya esta vida. En otras palabras, podemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, el buen vivir. Estudia para que te vaya bien. Trabaja para que tengas. Ahorra para ti, pero nunca le decimos, cree en Cristo Jesús, que es el único camino que hay para llegar al reino celestial. Cortamos y dejamos eso ¿no? Y juzgamos la ley. Es que la ley dice, sí, si no estamos bajo la ley, pero nadie va a impedirle a nadie que quiera estar bajo la ley. Pero recuerden que por la ley, si faltamos en un punto, es condenado en todos. Por eso es maldito aquel que esté bajo la ley. Es maldición, ¿verdad? Y vimos entonces el versículo 19, que cómo lo presentó, ¿verdad? ¿Lo leímos? ¿Qué dice? ¿Me lo repites? Dice la palabra de Dios, pues de qué sirve la ley, fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue ya hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. En la mano de un mediador. Ya vimos quién es ese mediador. Jesucristo. Ahí Juan 1:1 y 7 lo dimos porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo. El 20, ¿qué dice, Mica? Dice la palabra de Dios, el mediador no es de uno, pero Dios es uno. El mediador no es de uno, pero Dios es uno. O sea, el que está intercediendo no está intercediendo no más por uno, está intercediendo por todos, por toda la humanidad, por todo ser humano. Repito, Dios no obliga a nadie, no es dictador, Él sabe quién va a creer y quién no. No que Dios eligió a unos para que creyeran y a otros para que no creyeran, no. Dios nos habla a todos por igual. Ponemos atención, depende de cada quien. No podemos, si Dios no forza a nadie, ¿qué derecho tengo yo de querer obligar que aunque mis hijos, fíjese bien, mis hijos o mis nietos no quieran creer que pueda hacer? Se les enseña, por eso hay un proverbio que dice, instruye al niño en su camino, mas cuando fueres viejo, no se apartará de él. En ningún lado dice, instruye al adolescente, al joven. Al joven se le aconseja, al varón ya adulto, le podemos dar un consejo, pero ya no podemos instruirlo porque ya tiene su propia mente, tiene sus propias opiniones. Y si cada persona que crece bajo la enseñanza de los padres en la Biblia conocen que la paga del pecado es muerte, entonces no tiene por qué decir, es que a mí nadie me dijo. Y estoy hablando en general, todos los hijos, aún siendo hijos de pastor, nietos de pastor, no garantiza que van a ser salvos si no tienen un entendimiento porque verdadero, porque esto se trata de disposición, de conocimiento de la palabra de Dios. No es porque ya sea un versículo, ya siento que me conozco toda la Biblia, pero ¿cuánto de ese versículo aplicas a tu vida? ¿Cuánto del conocimiento de la palabra de Dios aplicas a tu vida? Los demonios creen, saben la Biblia, la conocen, Satanás conoce, el Señor la reprenda. La Biblia al revés y al derecho. Cuando Jesús fue tentado, cuando estaba en ayuno en el desierto, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que depende de cada uno cómo quiera ver las cosas? Que de ahí en 4 días que le contestó el Señor a Satanás. Mateo 4:10 dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios es verdadero, Dios no existe. A los que no existen, pues cuánto lo siento, porque es su decisión de cada quien. No podemos ir a forzar que tienes que creer porque yo creo y tú tienes que creer. Es decisión de cada quien. Dios nos muestra su amor dejándonos la enseñanza de que hay una manera, una única manera de encontrar lo espiritual y nos deja la enseñanza por medio de su palabra. Envió a su Hijo para que todo aquel que le creamos seamos salvos. Obviamente que no está a fuerza. Porque esta vez, dice 16 y 17, no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. Pero lo queremos, bueno, eso depende de cada quien. De manera que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dependemos de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué? Leímos el 20, ¿verdad? Sí. Dice Hebreos 8:6. Dice la palabra de Dios, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un pacto mejor, formado sobre mejores promesas. Formado sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque es por gracia. Pero, ¿quién es Cristo? Pues el que viene a intervenir, es el mediador, que Hebreos 9:15. Dice la palabra de Dios, así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Para que reciban la herencia eterna. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Tenemos esta promesa en Cristo Jesús. Si nosotros entendemos, porque más que emociones y sentimientos y conveniencias quedan aparte, no que no tiene nada que ver, sí tiene que ver todo. Pero lo importante es que el conocimiento de aquel que envió a su Hijo con tanto amor para el mundo, lo entendamos, que no es un juego, que no es una falacia, que no es algo que pasó, que nada más tenemos en la mente una historia y ya, es verdadero. Pero ¿qué necesitamos tener? Esa convicción, ese verdadero amor de querer entender las cosas de Dios. No nada más. Anteriormente, mucha gente, y no nomás mexicana ni americana, sino europea, no dejaban que sus hijos se casaran porque querían que fueran sacerdotes. ¿Por qué? Porque no querían que se casaran. Y las hijas menores se quedaban en la casa porque no tenían otra cosa que hacer. La hija menor tenía que cuidar a la mamá al último tiempo, el hijo mayor tenía el sostén de la familia. Mejor hazte sacerdote y así no pierdo. Pero no se trata de conveniencia, se trata de entender, de conocimiento. ¿Por qué Dios permitió que fuera cambiado de la ley a la gracia? Para alcanzar a todo el mundo. Por eso dice ahí Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, no lo va a amar ni dejó de amar, lo ama, lo sigue amando en Cristo Jesús y nos muestra su amor, pero obviamente no nos va a forzar a que vengamos y le adoremos si no queremos, ¿verdad? Esa es decisión de cada uno, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 12:24? ¿Ya lo leímos o todavía no? A ver, por favor. Dice la palabra de Dios, y a Jesús el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Que habla mejor que la de Abel. Gracias. La sangre de Cristo es el testimonio viviente de la salvación del mundo entero. Si lo quiere. Es algo que tenemos que tener constantemente en la mente, vaya la redundancia, de que Dios muestra su amor, pero no obliga a nadie. Quitó la ley para dar la gracia, para abarcar toda la humanidad. ¿Lo quiere la humanidad? Pues depende de cada quien. Vuelvo a repetir. ¿Qué dice el 21? Gálatas 3:21 dice la palabra de Dios, luego la ley es contra las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Me leíste esa, perdón? Gálatas 3:21. Gálatas 3:21. Es el versículo, ¿verdad? Que me pasó Romanos 4:13, ¿qué dice? Hablando del 20 todavía. Romanos 4:13 dice la palabra de Dios, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Gracias, Señor, sino por la justicia de la fe, y entonces si leemos el 21, que luego la ley es contra las promesas de Dios, es una pregunta, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente
por la ley. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios hace cambios según la necesidad del ser humano, necesidad espiritual. Obviamente que el ser humano puede tomar decisiones propias y hacer lo que quiere. Está en su derecho, nadie se lo va a impedir. Pero hay una consecuencia espiritual y terrenal. Porque al último, como vimos en Proverbios 15, ¿qué fue? 15 de 24, 31. A ver, Proverbios 11, 31. Sí, ahí en Proverbios 11, 31 dice que también será pagado ¿quién? El justo. ¿Cómo será la paga al justo? Dice la palabra de Dios, ciertamente el justo será pagado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Continuarse el impío y el pecador. Hay una consecuencia, gracias, hay una consecuencia espiritual y hay una consecuencia terrenal. Hay un proverbio, vamos a decir un proverbio en el mundo que dice, de este mundo te vas sin pagar lo que debes. Que dice ahí, que leímos ahí en Proverbios 11:31. El justo será pagado en la tierra, en vida. Continúas el impío, continúas el pecador, aquel que no creyó. ¿En qué manera? Puede ser el hombre más rico. Dios no nada más prueba al ser humano por medio de tribulaciones. Y lo he dicho y lo repito aún en mi familia. Dios prueba en abundancia. Te puede dejar que tengas todo lo que quieras, pero para que veas que la caída que vas a tener va a ser terrible. Y no es para asustarte, es una referencia. Dios permite, así como Faraón llegó a ser Faraón, porque no le habló Dios al Faraón, le habló muchas veces por medio de Moisés y de Aarón. ¿Cuál Faraón? El de Egipto, cuando iba a sacar a Israel de Egipto, ¿por medio de quién? De Moisés y de Aarón, el hermano de Moisés. ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces le habló? ¿Y cuál fue la consecuencia? La muerte de los primogénitos, sarna, plagas, y ni así entendió. Y luego causó la muerte de miles porque fue un ejército completo. ¿Fue Dios? Endureció su corazón. Bueno, pues Dios lo endureció más para darle su paga, porque él creía que él era Dios. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Somos seres humanos con un principio y un fin, pero en ese principio hay una enseñanza para llegar a un fin verdaderamente de bendición espiritual. Al último, lo espiritual es eterno y lo terrenal aquí se queda. Pero eso depende de cada quien, ¿verdad? ¿Qué leímos el 21, mija? ¿Qué dice? Luego la leéis contra las promesas, sí, ¿verdad? Lo leíste. Dice nuevamente, luego la leéis contra las promesas de Dios. Dice ninguna nada, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y disculpen que lo repito, pero es que tengo muchos problemillas a veces para memorizar. ¿Qué dice Gálatas 2, 17 al 21? Dice la palabra de Dios, y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso que Cristo ministró de pecado? En ninguna manera, porque si la cosa que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Gracias. Si la ley fuera para justificación, entonces en vano murió Cristo y vano en nuestra fe y todo lo que Cristo hizo. Tenemos esta esperanza, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Esto es para que entendamos que no es por obras, es por conocimiento, es por arrepentimiento, es por convicción. El querer y aceptar a Cristo como nuestro único y vasto Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Dios no envió a muchos simientes, dice. Envió nada más a uno, de la simiente que hablaba de Génesis, que a la mujer, y dice, y pondré enemistad entre tu simiente, le dijo a la simiente de la mujer. Y luego en 4:4 de Gálatas nos dice,
Y al tiempo Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, para que viniera. Pero dice Jesús, yo no vine a quitar la ley, vine a cumplir la ley, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿La queremos? Bueno, eso depende de cada quien, no es a fuerzas. ¿Quieres oír? ¿Quieres escuchar? ¿Quieres aceptar? Depende de ti. Cristo acepta a todo aquel que de corazón y entendimiento acepte que Él es el único camino verdadero. Por eso es la gracia, nacida, reflejada, mostrada, mostrando el amor de Dios en quien, en Cristo Jesús. Es lo que cada quien, no es, repito, no es a fuerzas. ¿Qué dice el 22? Y cerramos. Dice la palabra de Dios, mas encerró la escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Amén. Mas encerró la escritura, la palabra de Dios, todo bajo pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. ¿Sí, así es, verdad? Entonces, ¿qué dice Romanos 11:32? No, perdón, Romanos 3:9-19. Dice la palabra de Dios, que pues somos mejores que ellos en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno, sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de aspidez está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldicencia y de amargura, sus pies son ligeros y derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron, no hay temor de Dios ante sus ojos, empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujeta a Dios, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque la ley es el conocimiento del pecado. Hasta ahí, ¿verdad? Porque la ley es el conocimiento del pecado. Y sigue más todavía y nos aclara más puntos. Pero el punto principal, gracias amigo, es el entender, ¿verdad? Que dice Romanos 11:36. Dice la palabra de Dios, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas, a Él sea gloria por siglos. Amén. Por siglos, amén. Dios nos habla de muchas maneras. Estamos constantemente buscando agradarle a Dios, si entendemos. El mundo en estos tiempos, más en estos tiempos, se alejan de las cosas de Dios porque muchos se les fue enseñado en su niñez que Dios no existe, que Dios ya se murió, que Jesucristo, y vuelvo al mismo tema, porque en su boca no hay verdad. ¿Qué es lo que quieren? Que el mundo se desenfrene y no toman en cuenta que Dios es santo, santo, santo. Y todo el tiempo, cuando el ser humano, y más aquellas personas que tienen poder económico, hablo de los que son ricos, no todos, pero en su mayoría, comienzan a renegar de los mandamientos de Dios. Cuando Dios les dio la oportunidad de tener lo que tienen, en lugar de darle gracias a Dios, se rebelan en contra de Dios y quieren manipular a la humanidad según su conveniencia. Y la humanidad, por no conocer la verdad de Dios, se deja manipular y llevar por caminos oscuros. Pero ¿de quién depende? Todo ser humano tiene suficiente cerebro para entender lo bueno y lo malo, quién es Dios y quién es el diablo, porque existe, aunque no quiéramos. Es la verdad. Yo no quisiera que existiera, pero existe. Existe lo malo, existe lo bueno. Existe la luz, existe lo oscuro. Existe el inteligente
Existe aquel que quiere ser ignorante, porque quiere ser ignorante. El que quiere ser inteligente se aplica, estudia, abre su intelecto para poder entender más. Hay de aquel que cree que sabe todo, porque no ha sabido nada como debería de saberlo. Hay de aquel que cree que es mucho cuando es un ser humano creado por Dios y tiene un fin, si no capta o oye atentamente lo que Dios nos habla, nos dice. La ley tiene un valor, sí, la ley no es pecado, pero la ley nos enseña que fue puesta por Dios por medio de un ser humano para la humanidad. ¿A quién usó Dios? Al humano. No usó un chango, no usó un gorila, usó un ser humano y al mismo hijo lo hizo humano. Aquellos que dicen que venimos de esto, que venimos del otro, un día van a dar cuenta, porque es ser más sabios que Dios, por ignorar que Dios es todopoderoso, es omnisciente, que Él todo lo sabe, que Él todo lo puede. Pero Dios es amor, ciertamente. Aquellos que realmente quieren obedecer su palabra. Pero ¿cómo obedecerla? Si cerramos la puerta para no querer entender nada. Oremos y nos despedimos. Espero que sea de bendición para ustedes. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos por tu palabra. Gracias por la enseñanza, gracias por tu bondad, tu misericordia. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes. Enternece corazones, Señor, de manera que puedan entender que no se les está pidiendo nada, simplemente lo importante es su alma. Lo demás, pues ahí se quedará. Bendice pues a aquellos que se disponen a querer oír, a querer entender voluntariamente. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén. Bendice a tus siervos, tus iglesias, tus misioneros, tus obreros. Bendice a tus hijos, a tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos, en todos los pecados. Amén. Señor les bendiga.